Dicen que algunos silencios son tan pesados que pueden cambiar el rumbo de una vida. Pero nadie te advierte que, a veces, lo que rompe ese silencio no es un grito, ni un trueno, ni un recuerdo que vuelve. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. A veces, lo que te desgarra es una frase pronunciada por un niño desconocido en un cementerio, justo cuando crees que ya no queda nada por perder. Señora, esos niños viven en mi edificio. Así empezó todo. Así se resquebrajó un duelo que María Beltrán había cargado durante 3 años como quien carga una piedra que ya forma parte del cuerpo. Aquella mañana, el cielo sobre la colonia Roma tenía un tinte gris azulado que recordaba al metal húmedo de los viejos balcones. Había llovido hacía poco y el aroma a tierra mojada se mezclaba con el olor dulzón de los naranjos. María caminaba despacio, como si cada paso fuera una conversación íntima con sus propios pensamientos. Llevaba un ramo pequeño de flores silvestres que había recogido en el Parque México, flores sinceras, sin pretensiones, como las que siempre escogía para sus hijos. Margaritas tímidas, ramas de lavanda casi mustias y 3 flores de cempasúchil que, pese a su color vibrante, parecían recién despertadas del frío. Era domingo, el día que durante 3 años dedicó exclusivamente al abrazo imposible de una tumba. Su rutina era tan predecible que el vigilante del Panteón francés ya ni levantaba la cabeza cuando la veía cruzar la reja. María avanzaba con una serenidad aprendida, esa que llega cuando las lágrimas ya se han agotado y lo único que queda es el eco constante del dolor. Avanzó hasta el fondo, donde descansaba una lápida blanca, sobria, sin adornos. Sobre el mármol helado estaban grabados los nombres que marcaron su vida para siempre: Diego y Emiliano Salazar Beltrán. 2009-2020. Cada vez que sus ojos leían esas fechas, un nudo le subía por la garganta, pero ya no lloraba. El llanto había sido un visitante puntual durante meses, hasta que se cansó. Ahora solo quedaba esa melancolía espesa que pesa más que las lágrimas. Se arrodilló con la delicadeza de quien deposita algo frágil en una mesa de cristal. El dobladillo de su abrigo se empapó en la tierra oscura mientras acomodaba el ramo. Era un ritual, casi una oración muda. Tocó las flores con suavidad, como si cada pétalo guardara un susurro de sus hijos. Durante un largo rato permaneció allí, con las manos unidas, la frente inclinada y un silencio que más que vacío parecía lleno de amor detenido en el tiempo. La soledad del cementerio era familiar para ella, casi confortable. Hasta que escuchó pasos. Pasos pequeños. María abrió los ojos, desorientada. Se giró lentamente y encontró a un niño que no pasaría de los 8 años. Tenía las mejillas marcadas por pecas, el cabello revuelto y una expresión que no era la propia de un niño cualquiera. Había en sus ojos algo que ella reconoció de inmediato: tristeza contenida, esa que los niños solo aprenden cuando la vida les muestra demasiado pronto su cara más dura. En sus manos sostenía un ramillete de flores parecido al suyo, flores recogidas, no compradas, flores de niño que intenta hacer algo bueno sin entender del todo por qué. María no supo qué decir. El niño parecía nervioso, quizá intimidado por el lugar o por la gravedad del momento. Entonces avanzó unos pasos y señaló la lápida. Y pronunció aquella frase que la dejó sin aire: esos niños viven en mi edificio. María sintió que la gravedad del mundo cambiaba de dirección. Durante un instante, no entendió. Su mente se resistió a procesarlo, como quien rechaza un pensamiento imposible. Se incorporó con torpeza, con el corazón golpeando en su pecho con una fuerza que no recordaba haber sentido desde el día del accidente. Quiso preguntar, quiso gritar, pero apenas logró emitir un susurro quebrado. El niño, tembloroso, extendió su pequeño ramo hacia ella. Entre los tallos, algo cayó al suelo con un golpe suave: 2 fotografías Polaroid. María se agachó para recogerlas. Cuando las tuvo entre sus dedos, la vida entera pareció detenerse. Miró la primera. Una habitación gris, sucia, austerísima. 2 niños sentados en el suelo. Uno, con el cabello desordenado y los ojos muy abiertos. El otro, más delgado, con un jersey demasiado grande para su cuerpo frágil. Y aunque la escena parecía lejana, cruda, lo que la destrozó fueron los rostros. Los conocía. Los había besado. Los había dormido entre sus brazos. Eran Diego y Emiliano. No parecían. Eran. El mundo, que ya se había detenido, se desmoronó. Se aferró a la segunda Polaroid con dedos temblorosos. La giró. Detrás, escrita con letra infantil, había una dirección:
calle Tabasco 102. Dep. 1C. Cuando levantó la vista, el niño ya se alejaba por el sendero. Antes de cruzar la reja, se volvió hacia ella y, con una voz quebrada por algo que María no alcanzó a comprender del todo, dijo: «Se ven tristes. Me pidieron ayuda, pero yo solo soy un niño». Y se fue. Durante horas, María permaneció sentada en la mesa de su cocina. No encendió la luz. No preparó la cena. No llamó a nadie. Solo dejó las Polaroids frente a ella, las observó desde todos los ángulos posibles, como si en algún momento fueran a transformarse en otra cosa, en una ilusión, en un error. Pero no cambiaron. No se borraron. No mintieron. La madrugada avanzó lenta, espesa. A las 2 de la mañana, María comprendió que había algo aún más duro que el dolor de la pérdida, la duda sobre si esa pérdida había sido real. Y esa duda, que tantos matarían por evitar, a ella le devolvió un latido que creyó extinguido para siempre. Al amanecer pidió el día libre en el trabajo. No ofreció explicaciones, y nadie se atrevió a pedirlas. Caminó hasta la dirección escrita en la foto. El corazón le golpeaba con un ritmo que parecía ajeno a su cuerpo. La fachada del edificio era vieja, gris, como tantas en aquella zona. Puertas de metal medio abiertas, buzones oxidados, ventanas oscuras que guardaban secretos. El portón estaba mal cerrado. Lo empujó sin pensar. El eco de sus pasos subiendo la escalera le provocó un escalofrío que le erizó la piel. Llegó al primer piso. Ante ella, una puerta con un número pintado a mano, 1C. Entonces lo oyó. Una voz masculina, una voz que conocía tan bien como conocía su propio nombre. Una voz que creyó haber dejado atrás junto con la tragedia que la persiguió durante 3 años. No olvidéis las mochilas. María sintió que el aire se volvía hielo. La puerta se abrió. Y de ella salieron 2 niños. Sus hijos. Sus pequeños. Diego, con un suéter azul. Emiliano, con una mochila negra. Delgados, cabizbajos, pero vivos. Vivos. Detrás de ellos, Ramiro. El mundo se contrajo. Todo a su alrededor dejó de tener forma. Quiso correr hacia ellos, abrazarlos hasta que el tiempo retrocediera 3 años, hasta que volvieran a llamarla mamá. Pero las piernas no le respondieron. El cuerpo decidió quedarse petrificado, como si temiera que cualquier gesto brusco hiciera desvanecerse esa visión. Ramiro pasó junto a ella sin verla. Los niños tampoco levantaron la mirada. Y cuando desaparecieron escaleras abajo, María sintió que el aire volvía a sus pulmones de golpe, como una bofetada. Sus hijos estaban vivos. El duelo que la había acompañado durante 3 años se convirtió en rabia, en impulso, en propósito. Su dolor dejó de ser una grieta y se transformó en una llama. Su mundo no acababa de derrumbarse. Acababa de resucitar. Durante los días siguientes, la vida de María adquirió un ritmo extraño, como si el mundo estuviera ligeramente desajustado, inclinándose hacia un lado que solo ella parecía notar. La mañana después de encontrar las Polaroids, despertó antes de que sonara el despertador, con una sensación helada recorriendo su espalda. Llevaba años viviendo con el peso de la ausencia, con la certeza dolorosa de que todo lo que había amado se había detenido en el tiempo. Y, sin embargo, allí estaban aquellas 2 pequeñas fotografías, torpes y mal iluminadas, cuestionando de raíz la versión en la que se había obligado a sobrevivir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los niños de las fotos, idénticos a los que ella había besado por última vez la mañana del accidente. No tenía respuestas, solo un miedo creciente, casi visceral, que le impedía concentrarse en cualquier otra cosa. Esa mañana intentó preparar el desayuno como siempre, pero derramó el café 2 veces y al final se conformó con un vaso de agua que apenas pudo tragar. En la escuela se sorprendió a sí misma mirando por la ventana mientras los alumnos murmuraban entre ellos, ajenos a la tormenta interna que la consumía. Cada vez que pensaba en la dirección escrita en la parte trasera de las fotos, una corriente eléctrica le recorría el vientre, tensa, ardiente. Había esperado 3 años para encontrar consuelo, pero lo que había encontrado era algo mucho más inquietante, incertidumbre. Cuando llegó el lunes decidió pedir el día libre. Lo hizo sin explicaciones, sin excusas elaboradas. Sabía que nadie preguntaría, siempre había sido una profesora ejemplar, de las que jamás faltaban salvo por enfermedad grave o trámites imposibles de aplazar. Aquella mañana, sin embargo, el compromiso con sus alumnos se volvió un eco distante,
irrelevante frente a la posibilidad de descubrir si la vida le había jugado la peor de las burlas o el más brutal de los milagros. Caminó por las calles de la colonia Roma como si avanzara hacia un destino que no formaba parte del mundo cotidiano que todo el mundo conocía. Cada paso le pesaba como una confesión. El tiempo parecía moverse demasiado lento, y al mismo tiempo demasiado rápido, como si todo conspirara para llevarla justo al borde de una revelación imposible. Cuando llegó al edificio de la calle Tabasco, se quedó frente a la fachada gris, descascarillada, con la sensación de que el aire se volvía más espeso, casi pegajoso. Era un lugar corriente, anodino, de esos que pasan desapercibidos. Y, sin embargo, ella lo miraba como si fuese un portal a un mundo que temía abrir. Empujó la puerta del portal con una mezcla de determinación y terror. El interior olía a humedad, a encierro, a vidas silenciosas que se desarrollaban sin que nadie las observara. Los escalones estaban gastados en el centro y las paredes tenían manchas antiguas que nadie se había molestado en limpiar. Ella subió con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Cuando llegó al primer piso y vio el número pintado a mano sobre la puerta, sintió que las piernas le flaqueaban. Durante un instante pensó en regresar, en decirse que todo aquello era un error, una fantasía absurda alimentada por el dolor. Pero algo dentro de ella, algo profundo y antiguo, la obligó a quedarse. Fue entonces cuando la puerta se abrió. El mundo se detuvo. El aire pareció congelarse a su alrededor. De la oscuridad del piso surgió una voz masculina, una voz que ella reconoció de inmediato, aunque llevaba años intentando borrarla de su memoria emocional. Y, acto seguido, aparecieron ellos. Dos figuras menudas, con mochilas en la espalda, cabizbajas, como si el peso de la vida se les hubiera adelantado. Dos cuerpos flacos, tensos, demasiado silenciosos para su edad. Dos niños que no deberían estar allí. En ese instante sintió que el alma se le fracturaba de golpe. Aquel era un golpe seco, profundo, que no se parecía a ninguna pena que hubiese sentido antes. No era la tristeza devastadora del duelo ni la nostalgia por lo perdido, era un destello brutal de vida inesperada. Eran ellos. No había duda posible. Lo supo con la certeza que solo una madre posee, una certeza que no necesita explicaciones científicas ni comparaciones meticulosas. El mundo entero se convirtió en un sonido apagado cuando los observó bajar las escaleras junto a su padre. Ella ni siquiera respiraba. Se quedó inmóvil, apoyada contra la pared del pasillo, sintiendo como una corriente gélida le recorría el cuerpo. Quiso hablar, pero la voz no le salió. Quiso avanzar, pero sus piernas no obedecieron. Fue como si su propio cuerpo la hubiera traicionado, paralizándola en el instante más decisivo de su vida. Cuando el trío desapareció escaleras abajo y el eco de sus pasos se diluyó, María permaneció quieta, sintiendo como la sangre le zumbaba en las sienes. No estaban muertos. Aquellas palabras se instalaban como un siseo doloroso en su cabeza, martillando una y otra vez, incrustándose en su pecho como un ancla ardiente. Había pasado 3 años llevando flores a una tumba que no ocultaba ningún cuerpo. 3 años viviendo con la culpa, con la idea de que quizá no había sido lo bastante protectora, de que quizá pudo haber evitado aquel accidente. 3 años durmiendo con la foto de sus hijos en la mesita de noche, convencida de que jamás volvería a escuchar sus voces. Y, sin embargo, allí estaban, caminando delante de ella con mochilas viejas y la tristeza escrita en los hombros. La traición de Ramiro era tan enorme que su mente apenas podía abarcarla. Aquella tarde, al regresar a su casa, su cuerpo actuó en automático. Cerró la puerta, dejó las llaves sobre la mesa y encendió la luz de la cocina como si fuese un día cualquiera. Pero el temblor de sus manos no la dejaba ni respirar con normalidad. Sacó las Polaroids del bolsillo y las dejó sobre la mesa, como si necesitara comprobar de nuevo que no estaba imaginando. La misma expresión perdida, la misma angustia muda en los ojos de los niños. Las flores marchitas que el pequeño desconocido había dejado en la tumba se mezclaban ahora con el peso de la verdad que ella no sabía cómo articular. Esa noche apenas durmió. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, veía a Ramiro guiando a los niños escaleras abajo, y veía también la tumba vacía, el cielo gris de los funerales, su propia desesperación de aquel entonces. Era como si su memoria se hubiera desordenado y todas las piezas se recombinaran para mostrarle un cuadro monstruoso de mentiras. Pensó en cómo había aceptado la explicación de Ramiro, en cómo se dejó arrastrar por el dolor y no cuestionó un solo detalle. Qué fácil era engañar a una madre rota. A la mañana siguiente se despertó con la decisión convertida en un latido firme. No sabía cómo,
pero encontraría respuestas. No sabía qué fuerzas tendría que emplear, pero ya no iba a detenerse. Había vivido 3 años enterrada en un duelo que no le pertenecía y ahora sentía que algo dentro de ella, algo que creía muerto, se había reactivado. La maternidad, herida y desbordada, desplazaba cualquier atisbo de miedo. Aquella misma mañana se dirigió al panteón. Tenía que verificar hasta el último detalle de aquel suceso que había marcado su vida. El encargado del cementerio la observó con una mezcla de sorpresa y pudor cuando ella se acercó. Había algo en su forma de caminar, tensa, directa, que él no había visto nunca en ella. Desde hacía 3 años la veía llegar cada domingo, tranquila, silenciosa, resignada. Pero esa mañana era distinta. La intensidad que llevaba en los ojos lo puso en guardia. La vida de María se convirtió en una sucesión de horas interminables, como si el tiempo hubiera decidido convertirse en un espejo que reflejaba solo incertidumbre. Cada mañana se despertaba con la sensación de caminar sobre un suelo que podía quebrarse bajo sus pies en cualquier momento. No era miedo, no exactamente, sino una mezcla amarga de expectación y vulnerabilidad, como quien sostiene un hilo fino del que depende todo, absolutamente todo. Se descubrió a sí misma repasando mentalmente cada paso que daba, cada gesto, cada mirada ajena. Los días en el colegio transcurrían envueltos en una sensación extraña. Ella hablaba con los alumnos de fracciones, verbos irregulares y mapas de Europa, pero su cabeza no estaba allí, sino en un punto oscuro y desconocido donde imaginaba a sus hijos, vivos, respirando, existiendo sin ella. La aparición de Tomás, con su cuaderno lleno de dibujos inquietantes, había abierto una grieta nueva. Resultaba devastador pensar en Diego y Emiliano viviendo bajo un techo en el que el miedo parecía ser un huésped permanente. No bastaba con saber que estaban ahí, la idea de que los pequeños convivieran con gritos y amenazas le revolvía las entrañas. Cada noche, al apagar la luz, sentía que el silencio del piso se llenaba de voces que no podía calmar. Las noches dejaron de ser descanso para convertirse en un terreno donde la ansiedad germinaba sin permiso. Mientras tanto, Cecilia y Andrés avanzaban, cada uno desde su propio mundo, en la construcción de un caso que pudiera sostenerse sin resquicios. Esa alianza peculiar, la abogada pragmática, el analista solitario, el niño observador y la madre que había aprendido a vivir con un dolor que no pidió, parecía sacada de una realidad paralela, una que se formó en el momento exacto en que María descubrió las Poulerois. Sin embargo, en su mezcla improbable había cierta armonía, cierta energía silenciosa que impulsaba la búsqueda de justicia. Y aunque lo que estaban haciendo rozaba muchos límites, parecía imposible encontrar otro camino. Cada tarde, después del colegio, María subía a la azotea para respirar. Era el único lugar donde podía encontrarse a sí misma. Desde allí la ciudad se veía inmensa, casi indiferente, con miles de ventanas encendidas donde otras vidas pasaban sin saber nada de la suya. A veces pensaba que quizá en alguna de esas ventanas, otra mujer, como ella, también intentaba recomponer algo que le habían arrebatado. Esa idea le daba cierta fuerza, como si no estuviera completamente sola en esa batalla invisibilizada. Las noches comenzaron a llenarse de operaciones milimétricas. Andrés preparaba el dron en el salón de Cecilia mientras ella organizaba los documentos que podrían convertirse en pruebas. María permanecía sentada en silencio, sin saber si mirar o apartar la vista. No comprendía del todo cómo funcionaban micrófonos y grabadoras diminutas, pero intuía que cada uno de esos aparatos era un ladrillo más en el puente que la acercaría a sus hijos. Cuando el dron despegó la primera vez, María sintió que su respiración se detenía. Parecía imposible que un objeto tan pequeño pudiera significar tanto. Y sin embargo, cuando Andrés anunció que el micrófono había quedado adherido en la ventana correcta, un nudo se le aflojó dentro y pudo exhalar por primera vez en horas. El papel de Tomás fue creciendo en importancia. Aquel niño observador, que había aparecido casi como un espectro en el cementerio, demostró una valentía que no correspondía a su edad. Sus pasos eran silenciosos, sus movimientos prudentes. Sabía cuándo acercarse, cuándo callar, cuándo desaparecer antes de ser visto. Desde la ventana de su cuarto, convertido de pronto en un punto estratégico, vigilaba la rutina de Ramiro y de los niños. Veía luces encenderse y apagarse, escuchaba portazos, registraba horarios. En algunos momentos, cuando regresaba con alguna información nueva, parecía más adulto que muchos hombres hechos y derechos. María se sorprendía a menudo observándole con una mezcla de ternura y tristeza. No debería haber tenido que cargar con nada de aquello,
pero su generosidad era un recordatorio de que todavía existía humanidad incluso en los rincones más inesperados. Cada dato, cada grabación, cada fotografía tomada con discreción, se iba sumando a una carpeta que Cecilia cuidaba como si fuera un tesoro. La abogada trabajaba con la precisión de quien sabe que no hay margen para errores. Sus ojos revisaban nombres, fechas, códigos, sellos. Comparaba firmas, analizaba inconsistencias en documentos oficiales, buscaba grietas por las que pudiera entrar la verdad. María la observaba y veía en ella una determinación que rozaba la ferocidad, una fortaleza que quizás siempre había necesitado ver en alguien más para mantener la suya. Pero el proceso no estaba exento de sombras. Cuanta más información reunían, más se hacía evidente que Ramiro había planeado su desaparición mucho mejor de lo que parecía al principio. La identidad falsa, los cambios de domicilio, la creación de documentos mediante sistemas clandestinos, todo apuntaba a una preparación larga y calculada. Aquello le provocaba a María un escalofrío profundo. ¿Cuánto tiempo había estado él planeando separarla de sus hijos? ¿Desde cuándo había pensado en enterrarlos simbólicamente? ¿En qué momento su amor de pareja se transformó en algo capaz de semejante crueldad? A veces, cuando recordaba a su exmarido en los años buenos, le costaba conciliar esa imagen con la del hombre que ahora amenazaba desde las sombras. Sentía que los recuerdos que guardaba de él eran piezas de otro cuerpo, de otra vida. Aún así, no todo era avance. Había días en los que parecía que nada funcionaba. El micrófono captaba solo ruidos confusos, el dron no podía acercarse por riesgos de ser detectado, o Tomás se veía obligado a permanecer en silencio porque había demasiado movimiento en el patio. Esos días, la frustración se colaba en los pensamientos de todos. María regresaba a casa sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, preguntándose si estaba viviendo una ilusión, si todo se derrumbaría antes de poder tocar la verdad con las manos. Por las noches volvía a acariciar el suéter que Tomás había rescatado, como si ese pequeño trozo de tela pudiera anclarla, recordarle que la lucha era real, que había dos vidas pequeñas esperando en algún lugar. Pero entre todas las dudas, hubo un día crucial que encendió una chispa distinta. Andrés apareció con el rostro iluminado, casi incrédulo, sosteniendo una hoja impresa con la prueba de los documentos falsos. Había encontrado el origen exacto de la identidad inventada por Ramiro, un error en la cadena de verificación que permitiría demostrar sin ambigüedades que Roberto Silva Hernández no existía realmente. Ese papel, que a ojos de cualquiera parecía un simple trámite administrativo, para ellos significaba una puerta abierta. María lo sostuvo con ambas manos, como si temiera que se deshiciera al tacto. Sintió un temblor recorrerle los brazos, un temblor que no era miedo, sino la sensación de empezar a recuperar un poder que había creído perdido para siempre. A partir de ese momento, el trabajo se intensificó. Cecilia revisaba cada documento con una minuciosidad casi obsesiva. Andrés pasaba horas comparando patrones digitales, buscando rastros, siguiendo el rastro de Ramiro en bases de datos a las que accedía con técnicas que prefería no explicar. Tomás se convertía en un centinela silencioso. Y María, incapaz de sentarse a esperar sin hacer nada, comenzó a revisar todas las pertenencias antiguas de los niños, buscando una manera de proporcionar una muestra de ADN indefectible. El amanecer llegaba siempre antes de que María lograra cerrar los suyos. La ansiedad se había convertido en un huésped silencioso que le ocupaba el pecho y los hombros, como si alguien le hubiera puesto un abrigo de plomo que no podía quitarse. Aún así, cada mañana se obligaba a levantarse, a prepararse un café que casi nunca terminaba, a revisar una y otra vez los documentos reunidos por Cecilia y Andrés, como si el simple hecho de contemplarlos hiciera que la verdad se consolidara un poco más. No quería que nada fallara. Sabía que se encontraba a un paso de recuperar su vida, pero también entendía que un solo error podía hacerlo todo añicos. En esos días de incertidumbre, el tiempo parecía tener un ritmo extraño, tan lento como espeso, casi inmóvil. María mantenía la compostura frente a los demás, enseñaba a sus alumnos con la calma de siempre, corregía cuadernos con la misma letra redonda, escuchaba a madres preocupadas, pero su mente estaba lejos, encallada en la sospecha latente de que Ramiro había comenzado a intuir lo que ocurría. Había algo en su sombra, algo en su forma de caminar cuando lo seguían desde lejos. Una torpeza que no era habitual en él, una tensión en el cuello, un gesto crispado al abrir la verja del edificio. Esa inquietud la carcomía, pero nada la preparó para la prueba final. La noche en que se cruzaron cara a cara en el pasillo del edificio se convirtió en uno de esos recuerdos que se graban con tinta indeleble, no por lo que ocurrió, sino por lo que implicaba.
María regresaba de casa de Cecilia caminando con paso ligero, intentando evitar que el miedo se le enroscara en las piernas. Todo estaba en marcha, las grabaciones, los testimonios, el ADN, los documentos fraudulentos. Era cuestión de días, quizá de horas. Soñaba con que el juez lo entendiera todo de golpe, con que las patrullas llegaran sin previo aviso, con que los niños fuesen liberados antes de que pudieran sufrir un daño más profundo. Pero al doblar el pasillo oscuro que conducía a su vivienda, se encontró con la figura que más temía y más odiaba. Ramiro estaba allí, apoyado en la pared como quien lleva esperando demasiado tiempo. La tenue luz amarilla del pasillo le recortaba el rostro, proyectando sombras que parecían realzar una dureza que ella nunca había visto en sus años de matrimonio. Durante un instante, el mundo se quedó completamente quieto. María sintió un latigazo de alarma en el cuerpo, un instinto antiguo que la empujaba a retroceder. Pero se mantuvo firme, aun cuando el aire parecía haberse vuelto demasiado espeso para respirar con normalidad. Aquel encuentro breve, cargado de silencios, insinuaciones y verdades que solo se pronunciaban por la tensión del ambiente, se clavó en ella como una advertencia. Cuando él se marchó dejándola sola en medio del pasillo, María tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Su cuerpo temblaba, pero no era miedo lo que dominaba su interior, sino una rabia intensa, pura, afilada. Era el sentimiento de una madre que, después de haber creído enterrados a sus hijos, descubría que alguien se los había arrancado en vida. Y ese alguien no era un desconocido, sino el hombre con el que un día compartió techo, ilusiones y un proyecto de familia. Esa noche apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la silueta de Ramiro, sus gestos tensos, su manera de tensar la mandíbula como si estuviera al borde del estallido. Temía que hiciera una locura, que se llevara a los niños lejos, que desapareciera sin dejar rastro. Temía que la pesadilla volviera a empezar. Pero al mismo tiempo sabía que ya no quedaba espacio para la duda. Si se detenía ahora, todo el esfuerzo sería en vano. Y si cedía al miedo, traicionaría la lucha interior que la había sostenido durante aquellos meses. Al amanecer, con los primeros rayos de luz filtrándose por las cortinas, Cecilia llamó a su puerta. No necesitó explicaciones. Aquel encuentro con Ramiro había sido la señal de alarma definitiva. En el salón de la casa de la abogada, entre pilas de carpetas, cafés mal tomados y la voz serena de Andrés explicando los detalles informáticos, prepararon lo que sería el paso final, presentar ante un juez todo el conjunto de pruebas, ordenar una intervención inmediata y evitar cualquier posibilidad de que Ramiro escapara. La espera en los pasillos del juzgado fue interminable. Los sonidos eran huecos, las voces reverberaban, el olor a papel viejo y desinfectante se mezclaba con la incertidumbre. María mantuvo las manos entrelazadas sobre su regazo, intentando controlar el temblor. No quería mostrar debilidad, pero la angustia se le acumulaba en la garganta. El juez revisó los documentos con expresión hermética. Observó la prueba de ADN con detenimiento, escuchó las grabaciones, analizó los reportes de identidad falsa, los testimonios, la cronología completa. Cuando finalmente estampó su firma en la orden de custodia temporal inmediata, María sintió como un hormigueo le recorría los brazos. No se atrevió a considerar aquello una victoria. Era, más bien, la promesa de que todo lo vivido podía encaminarse hacia una posible reparación. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, rezó sin lágrimas, solo con una esperanza frágil pero viva. A la mañana siguiente, la operación avanzó con una precisión casi quirúrgica. 3 vehículos indistintivos se detuvieron frente al edificio. Los agentes entraron sin ruido, sin sobresaltos, como si se movieran por un terreno sagrado. María permaneció a unos metros, siempre acompañada por Cecilia. Sentía el corazón desbocado, como si quisiera salirse del pecho. Había soñado tantas veces con ese momento que casi le parecía irreal. Cuando los agentes sacaron a Ramiro esposado, un silencio extraño cayó sobre la calle. Él no forcejeó. No gritó, no insultó, no pidió explicaciones. Solo miró hacia el interior del edificio con un brillo oscuro en los ojos. María nunca supo si aquella mirada estaba cargada de culpa, de odio o de derrota. Tal vez de todo a la vez. Pero comprendió algo fundamental: Ramiro no era un hombre dominado por la locura, sino por una obsesión retorcida que durante años le había dado sentido. Y ese sentido se desmoronaba ahora frente a él. Los niños salieron después, acompañados por funcionarios del sistema de protección. Su aspecto era frágil, mochilas desgastadas, hombros caídos, pasos tímidos.
María los observó desde el coche donde la habían pedido que esperara. No quería asustarlos. No quería precipitar un encuentro que pudiera herirlos aún más. Pero cuando vio sus rostros, las piernas le fallaron y tuvo que sostenerse con ambas manos al borde del asiento. Eran sus hijos, pero también eran niños rotos, desconcertados, con cicatrices invisibles que no sabía si alguna vez podrían curarse del todo. El golpe más duro llegó cuando uno de ellos preguntó por qué aquella mujer, ella, los miraba así. Preguntaron quién era. Dijeron que su madre estaba muerta. María sintió algo desgarrarse por dentro, no con violencia, sino con un dolor lento que quemaba desde el estómago hasta la garganta. Contuvo el llanto, apretó los puños y dejó que los funcionarios los acompañaran sin intervenir. Cecilia le apoyó una mano en el hombro, un gesto firme, casi maternal. Aquello no era un rechazo, le dijo, sino el resultado de años de manipulación. Esa noche, al volver a su casa, María se tumbó en el sofá con el cuerpo agotado. Miró el techo durante largo rato, incapaz de ordenar los pensamientos. Había llegado al final de una guerra, pero ahora comenzaba otra, reconstruir el vínculo perdido, sanar las heridas, demostrarles que ella nunca dejó de buscarlos. El Centro de Protección Infantil se encontraba en una calle tranquila de Coyoacán, protegido por árboles ancianos que parecían custodiar las historias que allí se guardaban. Cada pared estaba decorada con dibujos hechos por manos pequeñas, algunos llenos de color, otros apenas garabatos tímidos. Para María, aquel lugar no era un refugio, sino un espacio suspendido entre el pasado y el futuro, un territorio donde debía aprender a presentarse ante sus propios hijos como si fuera una desconocida. Cada visita era una prueba de resistencia emocional, un ejercicio de paciencia maternal que jamás pensó tener que practicar. Había días en que despertaba con la sensación de que el corazón se le había gastado, como si el cuerpo ya no pudiera producir suficiente fuerza para mantenerlo latiendo. No obstante, acudía allí con una determinación silenciosa, convencida de que solo la constancia era capaz de deshacer 3 años de manipulación, miedo e incertidumbre. Caminaba por el pasillo principal con una bolsa distinta cada jornada, preparada para enfrentar lo que fuese, recuerdos, rechazo, pequeños avances. Todo cabía en aquella bolsa. Fotos antiguas que guardó desde que sus niños aprendieron a caminar, cuentos que les leía antes de dormir, muñecos rotos que habían sobrevivido al tiempo, incluso un osito de felpa desgastado cuya oreja mordida aún conservaba el rastro de los primeros dientes de Emiliano. A veces los niños permanecían inmóviles frente a ella, sin pronunciar palabra, como si no supieran dónde colocar las emociones que le servían por dentro. Diego solía dibujar en su cuaderno sin levantar la mirada, perdido en un mundo donde todavía no había espacio para ella. Emiliano se refugiaba en objetos diminutos, moviéndolos entre sus dedos con una inquietud que partía el alma. Pero María no se rendía. Cada gesto, por pequeño que fuese, era una grieta en el muro que Ramiro había construido durante aquellos años. Cada día plantaba una semilla, aunque pareciera inútil. Una tarde llevó una cajita de madera que guardaba desde que los niños tenían apenas 4 años. Aquella caja había sido un tesoro familiar, dentro había pequeñas conchas recogidas en la playa de Huatulco, piedras pintadas de colores brillantes y un viejo boleto del museo infantil donde habían pasado una de las tardes más felices de su vida. Cuando abrió la caja, el olor a madera antigua y polvo dulce inundó la habitación. Los niños miraron los objetos con desconcierto, como si fueran testigos de una historia ajena. Y sin embargo algo cambió. Diego frunció el ceño al ver una piedra azul envuelta en un papel arrugado. Se la llevó a la mano con un gesto breve, casi un impulso. Emiliano cogió una piedra roja que parecía insignificante, pero que para él había sido un talismán contra las pesadillas. Aquella tarde ninguno dijo nada, pero esa noche María recibió una llamada que perforó la coraza que llevaba semanas soportando. La trabajadora social le dijo que Diego había pedido dormir con la piedra roja en su mesilla, y que Emiliano preguntó si la mujer que los visitaba volvería pronto. Por primera vez, la esperanza dejó de ser una teoría. Pero el camino no era recto. Había jornadas en las que los niños se mostraban más retraídos, como si volvieran a las sombras de las que María estaba tratando de rescatarles. Había lagunas emocionales sembradas de dudas y temores, y María debía aprender a caminar sobre ellas sin hundirse. La recuperación era como un paisaje de mareas caprichosas, a veces la orilla se extendía y dejaba ver lo que había avanzado, pero al día siguiente la misma orilla se tragaba sus pasos y la obligaba a empezar de nuevo. Nunca imaginó que la maternidad tendría un capítulo así,
uno donde debía volver a ganarse la confianza de quienes ya había amado toda la vida. El juicio, mientras tanto, avanzaba con un ritmo frío e implacable. Los argumentos legales, las pruebas de ADN, los registros falsificados, las grabaciones obtenidas casi como actos de fe. Todo aquello dibujaba el mapa de un delito que debía pagarse, pero para María la justicia no era una sala de juzgados, sino la posibilidad de mirar a sus hijos sin que el miedo se interpusiera entre ellos. Cuando llegó el día de la sentencia, respiró profundo antes de entrar. Sabía que el veredicto no borraría el pasado, pero podía ponerle un punto final a la pesadilla. Ramiro escuchó la condena sin bajar la cabeza. La expresión de su rostro era una mezcla inquietante de orgullo herido y rencor. 12 años de prisión por secuestro agravado, fraude documental y suplantación de identidad. Un número frío, una cifra que jamás equivaldría al daño que había provocado, pero suficiente para garantizar que no volvería a acercarse a los niños. María salió de la sala con una extraña sensación de triunfo silencioso, aunque la victoria tenía un sabor agridulce. Sus hijos estaban a salvo, sí, pero todavía no la reconocían como la mujer que les dio la vida. El eco de la sentencia se extendió por los medios. Lo que para ella había sido un proceso íntimo y doloroso se convirtió de pronto en un caso mediático. Periodistas llamaban a su puerta, productoras le ofrecían convertir su historia en un documental. Titulares amarillistas inundaron las redes. María cerró todas las cortinas, apagó la televisión y rechazó cada propuesta. No soportaba la idea de ver su dolor convertido en espectáculo. Solo quería recuperar su hogar, reconstruir su vida, recoger las piezas que habían quedado desperdigadas por años y volver a encontrar el sentido de la maternidad que le arrebataron. Un mes después de la sentencia, la primavera volvió tímida a la ciudad. Las jacarandas teñían de púrpura las aceras y el aire parecía más amable. Fue entonces cuando María decidió enfrentarse al último acto del pasado, la lápida. Aquella losa blanca que había visitado semana tras semana, creyendo que debajo de ella yacían los cuerpos que más había amado, no tenía ya ningún propósito. Fue un gesto simbólico, pero necesario. Junto a 2 trabajadores del cementerio retiró la lápida. El hueco de tierra húmeda que había sido su refugio de duelo quedó por fin abierto, libre de mentira. María se arrodilló sobre la tierra y plantó margaritas y cempasúchiles, las mismas flores que durante años habían sido su forma de hablar con sus hijos muertos y que ahora eran un tributo a los hijos vivos que esperaba recuperar por completo. Diego observó la escena con ojos confusos. Emiliano olió una de las flores, como intentando rescatar algún recuerdo enterrado en la memoria. Aquella mañana no hubo llanto. Solo un silencio profundo, un silencio que no pesaba, sino que liberaba. Los 3 se quedaron allí un largo rato, y aunque las palabras no surgieron, María sintió que algo dentro de los niños empezaba a sentarse. Era como si, al ver aquella tumba vacía, comprendieran por primera vez que su vida también podía empezar de cero. Pocos días después se mudaron a un pequeño piso en Coyoacán, un lugar luminoso, con paredes sin historia y muebles que olían a madera recién instalada. María quería que el nuevo hogar no tuviera sombras, ni rincones gastados por el dolor. Colgó dibujos en la pared, colocó juguetes en estanterías bajas, dejó que la casa se llenara de ruido. Tomás, el niño que había cambiado el curso de los acontecimientos con un acto de empatía, llegó una tarde cargado de cuentos nuevos para compartir. Por primera vez, el hogar sonó a risas, carreras y voces infantiles, como si la vida hubiera decidido volver sin pedir permiso. El aire de aquella mañana tenía una suavidad distinta, como si la ciudad entera respirara un poco más despacio para acompañar el nuevo pulso que empezaba a latir en la casa de María. Durante semanas había vivido con el corazón en vilo, sostenida únicamente por la certeza de que había recuperado lo irreemplazable, la verdad, sus hijos y un futuro que aún estaba por construirse. Sin embargo, ahora que todo lo más urgente estaba resuelto, se enfrentaba a una etapa que nadie te enseña a transitar, la de recomponer el alma después de haberla llevado al límite. El nuevo piso en Coyoacán olía a madera recién montada, pintura fresca y ropa lavada al sol. Había cajas aún sin abrir, muebles sin terminar de colocar y cortinas colgadas deprisa. Nada estaba en su sitio y, sin embargo, por primera vez en años, María sentía que estaba en casa. No en un lugar físico, sino en un espacio donde podía respirar sin que el pecho se le cerrara, un espacio donde el silencio no era sinónimo de vacío. Los niños caminaban por el piso como si estuvieran aprendiendo a habitar el mundo de nuevo. Miraban cada detalle, cada dibujo en la pared, cada fotografía cuidadosamente colocada encima de la cómoda del salón.
Era como si se asomaran a su propia historia sin saber todavía si les pertenecía. Al menor sonido, al menor gesto, sus cuerpos reaccionaban con una tensión que delataba los años de miedo vividos en secreto. María notaba cada movimiento, cada sombra que cruzaba sus miradas, y se obligaba a contener el impulso de querer arreglarlo todo con un abrazo que ellos aún no sabían cómo recibir. Aprendió a esperar. A respirar antes de acercarse. A ofrecer cariño sin aplastarlo. A comprender que sanar no era un acto repentino, sino un camino lento, lleno de dudas y pequeñas victorias. Los días estaban llenos de rutinas nuevas, de descubrimientos compartidos. Por las mañanas preparaba el desayuno con un esmero que rozaba lo ritual. Observaba cómo Diego removía el vaso de leche sin probarlo y cómo Emiliano contaba trocitos de fruta antes de decidir si se los comía. No eran gestos de capricho, sino señales de un pasado que aún se aferraba a ellos. En lugar de corregirlos, María dejaba que cada uno encontrara su ritmo. Ella sabía que el amor también era eso, dejar espacio para que el dolor se retire cuando se sienta listo. Las tardes eran un laboratorio de confianza. A veces los niños hacían preguntas sueltas, sin mirar directamente a María, como si necesitaban comprobar que lo que les habían contado durante años era o no cierta. Otras veces simplemente se acercaban sin palabras, se sentaban a su lado mientras ella leía o cocinaba, buscando un calor que aún no se atrevían a pedir. Cada gesto, cada paso, era un puente que se iba construyendo sin ruido. A mitad de la semana, Tomás apareció con su mochila cargada de papeles y lápices. Desde que todo había estallado, se había convertido en una especie de hermano mayor improvisado para Diego y Emiliano. Traía consigo cuentos que él mismo inventaba, dibujos de monstruos amistosos y mapas de tesoros escondidos. Su presencia aligeraba el aire, hacía que los niños se rieran más y que María sintiera un agradecimiento silencioso, profundo, hacia aquel pequeño que había tenido el valor que tantos adultos no tuvieron. En una tarde especialmente luminosa, los tres se tiraron al suelo del salón para construir con piezas de madera una especie de ciudad imaginaria. María observaba desde la mesa, con un cuaderno entre las manos donde intentaba escribir todo lo que no se atrevía a decir en voz alta, sus miedos, sus dudas, la culpa que aún la perseguía por no haber visto antes la mentira que la envolvió, la alegría inesperada de escuchar pasos pequeños correteando de nuevo por su casa. Nadie te enseña a reconstruir la maternidad después de haber creído perderla para siempre. Nadie te explica cómo se cura un corazón cuando la vida te devuelve aquello que habías enterrado. Ella lo estaba aprendiendo sola, con cada amanecer. Las noches eran el verdadero desafío. Diego y Emiliano, aunque ya dormían sin sobresaltos, se despertaban con frecuencia. Tenían sueños confusos, mezclas de recuerdos y temores. A veces gritaban, otras simplemente lloraban sin saber por qué. María se levantaba con una paciencia infinita, los arropaba, les ofrecía agua, esperaba a que el temblor del cuerpo se calmara. Nunca los presionaba para hablar. Solo se quedaba sentada en una silla cercana, dejándoles saber que no estaban solos. Aquella presencia serena empezó a convertirse en el ancla que ambos necesitaban. Poco a poco, las heridas invisibles fueron cediendo. La primera vez que Diego se acercó a ella sin miedo fue una mañana de domingo. El niño, todavía con el pijama arrugado, se sentó a su lado en el sofá y apoyó la cabeza en su brazo. No dijo nada. María tampoco. Se limitó a acariciarle el cabello con una delicadeza casi reverencial. Aquel gesto, tan simple y tan enorme, fue su primer milagro real. Emiliano tardó un poco más. Su mirada, más reservada, guardaba una mezcla de desconfianza y nostalgia. Un día, mientras ella preparaba la merienda, él se acercó por detrás y le rodeó la cintura con los brazos. Fue un abrazo torpe, rápido, casi nervioso, pero suficiente para que a María se le deshicieran las rodillas. El proceso legal había terminado, pero la vida seguía ajustándose. La prensa insistió durante semanas, tratando de convertir la tragedia y la recuperación en espectáculo. María se negó una y otra vez a participar. No quería fama, ni admiración pública, ni cámaras registrando cada paso de sus hijos. Estaba cansada de que el dolor fuese una moneda social. Solo quería que su familia respirara en paz, lejos del ruido. Las autoridades ofrecieron apoyo psicológico para los niños, y aunque al principio los dos se mostraban reticentes, con el tiempo comenzaron a asistir sin protestas. María también aceptó ayuda. Comprendió que no podía ser el sostén de todos si ella misma no se permitía derrumbarse de cuando en cuando. En aquellas sesiones descubrió que el miedo que guardaba no era solo a perderlos de nuevo,
sino a no ser suficiente para sanar todo lo que les habían arrebatado. Con el paso de los días, aprendió a perdonarse. Cuando llegó la primavera, el mundo pareció alinearse con el renacimiento que ella misma experimentaba. Los árboles se llenaron de flores, el aire olía a tierra tibia y las tardes se estiraban con una luz suave y amable. Fue entonces cuando decidió que era hora de cerrar el círculo que había dejado abierto durante tanto tiempo. Llevó a sus hijos al cementerio donde ella había llorado cada domingo. Esta vez no para despedirse, sino para liberar. Retiró la antigua lápida y plantó margaritas y cempasúchiles en su lugar. Los niños, al principio desconcertados, terminaron ayudando con manos pequeñas que se mancharon de tierra. María sintió que, con ese gesto, la vida finalmente les devolvía lo que les había robado. El nuevo hogar empezó a llenarse de risas, de dibujos colgados en la nevera, de zapatillas desperdigadas por el pasillo. Las noches se convirtieron en historias inventadas, en cuentos leídos en voz baja, en promesas silenciosas de que nunca más habría oscuridades sin respuesta. El recuerdo de Ramiro seguía allí, un eco lejano de un pasado retorcido, pero ya no tenía poder sobre ellos. El miedo había perdido su sombra.